Bien, vamos a capítulo 26, Mateo 26. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ya estaba sacando la cuenta. Van a ser 5 años de que estamos en esto. Es bastante tiempo. No hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo, pero estamos ya bastante tiempo en el Evangelio de Mateo. Yo conversaba el otro día con algunos hermanos y les decía que estudiar las epístolas es un placer porque obviamente ahí está la explicación de la persona y la obra de Cristo, la parte teológica, pero es también un placer quizás mayor en un sentido, en términos personales nada más lo digo, no es algo dogmático, el poder estudiar los evangelios, porque en los evangelios vemos a Cristo mismo de una forma directa. Es una revelación de quién es Él, cómo actúa, cómo reacciona frente a los demás, la manera en que manifiesta su gracia, su amor, su compasión. Es algo singular, es algo único, que solamente lo podemos conocer a través de los evangelios. Y en el capítulo 26 hemos empezado con un solo título, ¿cierto? Una especie de serie hasta a la cruz, y eso nosotros le denominamos rumbo a la cruz. Esto es lo que hemos visto del versículo 1 del capítulo 26 en adelante. Y ahora ya vamos en el capítulo 26, versículo 30 al 35, es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es un episodio quizás de los más conocidos de los evangelios, donde normalmente tenemos como subtítulo, ahí mismo la Reina Valera, ¿cierto?, 1960, Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero me parece que es mucho más que la negación de Pedro, lo que aquí tenemos en estos versículos del 31 en particular al 35. Recuerden la escena que se está produciendo, la situación, la circunstancia en la cual el Señor Jesucristo está viviendo estas últimas horas antes de ir a la cruz. Está con sus discípulos, como le llaman algunos, en el cenáculo, es decir, en el lugar, en el aposento alto, donde está celebrando la Pascua judía, e inmediatamente Él hace una declaración de que uno de ellos, uno de sus discípulos, uno de sus cercanos, le va a entregar, va a ser, ¿verdad?, el traidor dentro de ese grupo de discípulos que Él había escogido soberanamente para que estuvieran con Él, para capacitarlos, prepararlos, para que fuesen posteriormente el fundamento de la Iglesia, en el sentido de que fueran los que transmitieran el Evangelio a las naciones y plasmaran, la mayoría de ellos, o algunos de ellos al menos, plasmaran en lo gráfico, en lo escritural, su voluntad. Por tanto, ya empieza a haber un clima un poco extraño, porque por un lado hay celebración, pero por otro lado también hay consternación en los discípulos, hay sentimientos y emociones que pasan por sus corazones que son un tanto contradictorios. Recuerden, las horas, ahora no hablamos de días ni de meses, estamos hablando de horas, las horas van pasando y se acerca el momento de su muerte. Jesús está con los 11 discípulos porque el traidor ya salió de entre ellos después de haber comido, ¿cierto?, la cena. Es una noche extraña porque se mezcla la alegría, como dijimos, por un lado de celebración, un ambiente de celebración siempre es un ambiente de alegría, y por otro lado la tristeza por la traición de uno de ellos, incluso la incertidumbre dentro de los mismos discípulos. ¿Recuerdan cuando empiezan a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Acaso soy yo el traidor? Una enigmática institución además se establece en los versículos 26 al 29 del capítulo 26 que vimos la semana pasada, que es la cena del Señor. ¿Por qué digo enigmática? Porque los discípulos no entendían lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo. Al establecer, a instituir la cena, el Señor estaba procurando que ellos mirasen hacia el futuro y no hacia el pasado, como era el caso de la Pascua.
y que serviría como este ritual, como conmemoración de la entrega para el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba a punto precisamente de validar su sacrificio perfecto a través de la obra que iba a hacer en la cruz. Por tanto, habían varias circunstancias que se mezclaban ahí. Los discípulos, cada vez seguramente con más interrogantes en su mente, en su corazón, estaban preocupados porque pensaban que alguno de ellos quizás podría ser el traidor, y por otro lado el Señor Jesucristo les da una noticia más compleja todavía. Le dice que no solo había un traidor entre ellos, sino también todos ellos de alguna manera lo iban a traicionar. La cruz se hace mucho más perceptible en este ambiente, ya está más cerca, no estamos hablando de la sombra de la cruz, sino de la cruz misma, es palpable. Ya casi se puede tocar, el Hijo de Dios será entregado para ser muerto por pecadores. Y los evangelios sinópticos, como se le denominan a Mateo, Marcos, Lucas, normalmente coinciden en el relato del contenido, ¿cierto?, de su respectivo evangelio en cuanto a esta situación, a estas horas, son coincidentes. Pero Juan, el evangelista, añade lo que ocurrió entre la cena pascual o la institución de la cena del Señor y luego cuando hubieron cantado el himno. Es increíble, pero desde el punto de vista cronológico hay una serie de cosas que se sucedieron en ese periodo, entre la institución de la cena y cuando hubieron cantado el himno, versículo 30. Y esto Juan lo relata en varios capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17 de Mateo. Juan es detallista. Juan habla de la forma en que Jesús trató a sus discípulos, cómo les instruyó, cómo les habló de que debían amarse unos a otros, porque esa era en el fondo la expresión de que eran verdaderamente parte de los suyos. Luego también los alentó porque estaban turbados. No se turbe vuestro corazón. Recuerdan el capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Le habló de la eternidad, le habló del tiempo cuando volvería por los suyos. Los alentó, les dijo que Él se iría, tenía que irse, pero era necesario, porque si Él se fuera, entonces vendría el Espíritu Santo, que estaba entre ellos, pero moraría en ellos. Y Él los guiaría a toda verdad, y Él los conduciría, ¿cierto?, a la comprensión de lo que el Señor Jesucristo había dicho. De tal manera que habían una serie de cosas que se suscitaron entre medio hasta el capítulo 17, donde finalmente, estoy hablando del Evangelio de Juan, donde finalmente el Señor termina con esa oración de intercesión en la oración del aposento alto, la oración sumo sacerdotal, le denominan también los teólogos, porque el Señor intercede por los suyos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado. ¿Recuerdan? Y luego habla también de aquellos por los cuales, o a través de ustedes iban a creer también otros, y obviamente estamos incluidos todo creyente en toda la historia de la humanidad hasta que el Señor venga por nosotros. Por tanto, está hablando de una conversación íntima, llena de enseñanzas y emociones diversas, que culminan con esa maravillosa y sublime oración del capítulo 17 de Juan. Todo esto se dio entre la institución de la cena del Señor y cuando terminaron de cantar el himno, como dice el versículo 30. Esto es necesario tenerlo en cuenta para ver que lo que estaba pasando allí en la mente y el corazón de los discípulos no era una situación tan simple, tampoco en el corazón y en la mente del Señor Jesucristo. De tal manera que lo que ahora está por declarar para ellos fue muy fuerte. El versículo 30 parece estar fuera de lugar. Si ustedes se fijan, ¿quién dividió la Biblia en subtítulos o en párrafos? En este caso párrafos, ¿verdad? Parece que el versículo 30 debería estar en el párrafo anterior. Miren, yo digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esa quizás es la mejor división que podríamos tener. Porque el versículo 31 ya habla de otra cosa. Ahora, el versículo 30 da el contexto. ¿En qué momento el Señor Jesucristo hizo esta declaración compleja, difícil para los discípulos cuando salieron, cuando hubieron cantado el himno?
Ahora, ¿a qué himno se refiere? Recuerden que durante la celebración de la Pascua, yo he repetido varias veces, cantaban lo que se denominaba el Jalel, del Salmo 113 al 118. En la primera parte, ellos cantaban los 2 primeros salmos y luego en la última parte cantaban el resto de los salmos, del Salmo 115 al 118. Y con eso ponían fin a la celebración, de tal manera que se estaba refiriendo a eso. Ahora, ¿cuál era el contenido de esos salmos? Es interesante. En aquella noche el Señor Jesucristo, el Mesías, cantó los salmos que profetizan sus sufrimientos. Eso fue interesante. No todos, porque hay otros que, como el Salmo 22, que es muy explícito incluso en cuanto a la muerte, ¿verdad? Pero algunos de esos salmos dicen lo siguiente: estando afligido en gran manera, Salmo 116, 10. Y allí, obviamente, esto estaba cantándolo el Señor Jesucristo cuando estaba a punto de ir a la cruz. También habló de su muerte, o los salmos hablaban de su muerte. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado, Salmo 116, 3. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, Salmo 116, 15. También los salmos hablaban de su resurrección. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, Salmo 116, 9. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, Salmo 118, 22. Eso posteriormente va a decir Pedro en una de sus predicaciones, recuerdan, frente al concilio, acusando precisamente a los líderes o a los teólogos de Israel de haber desechado la piedra angular del edificio. Es decir, diciéndoles que como edificadores desde el punto de vista espiritual no servían porque desecharon la piedra angular que era el Señor Jesucristo. De tal manera que esto también hablaba de Él. Al concluir el Jalel, el Señor cantó: Jehová es mi Dios y nos ha dado luz. O Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Interesante lo que allí estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el altar estaba constituido de esa manera, con cuernos a los costados del altar, a las cuatro puntas del altar, para atar precisamente a las víctimas, a los animales que iban a sacrificar. Porque evidentemente los animales se iban a resistir. ¿Por qué es interesante? Porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto, iba a la cruz, pero no necesitaba ser atado. Él iba por su propia voluntad. Él cantó eso también. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 27, 29, quizás fueron una de sus últimas palabras en esa canción de adoración y alabanza al Señor, al Padre. Podemos pensar en esto y darnos cuenta de que allí el Señor, el Padre, estaba fortaleciendo a su Hijo cuando estaba enfrentando la situación más dura, la hora más terrible de su vida aquí en la tierra. Recuerdan que era 100% hombre también. Es bueno reflexionar en esto. Jesús estaba cantando algunos salmos cuyo contenido era Él y su muerte inminente en la cruz. Los sentimientos que inundaban entonces su corazón en ese momento no pueden pasar por alto a quienes 2000 años después estamos mirando hacia atrás y revisando ese hecho histórico y pensando en lo que significó y el costo que esto implicó para el Señor Jesucristo. Nuestro glorioso Salvador estaba enfrentando su momento más terrible, más complejo, y el Padre en su divina providencia le estaba dando fortaleza a través de la adoración que Él estaba expresando a su vez. Porque no solo hablaba de sufrimiento el Salmo, dolor y angustia, sino también de victoria. Hablaba de su resurrección. Después de las tinieblas habría luz que nunca se apagaría. La aflicción daría paso a la adoración porque el triunfo era inminente. El Señor Jesucristo sabía que tenía que ir a la cruz y morir por pecadores como nosotros, pero también sabía que tenía que levantarse poderosamente entre los muertos. Hasta ahí podríamos decir ya es suficiente sufrimiento, pero miren lo que ocurre enseguida. En este camino a la cruz aún habría más eventos que se iban a suceder antes de que Él llegara a ese lugar. No solo uno de los suyos le traicionaría, sino que aquí va a decir que todos sus íntimos compañeros, discípulos y amigos volverían también su espalda al Maestro.
Es increíble que Jesús, sabiendo de antemano todo esto, siguiera amando a ese grupo de personas. Es increíble que Juan dice, en Juan capítulo 13, dice, a los que había amado los amó hasta el fin. Pero Jesús sabía que lo iban a traicionar, Jesús sabía que le iban a dar la espalda, Jesús sabía que iban a arrancar en un momento desesperados, llenos de terror y temor, porque habían apresado al Señor Jesucristo. Mientras iban camino al huerto de Getsemaní, cuando salieron del cenáculo y comenzaron a caminar hacia el Monte de los Olivos, donde estaba, digamos, en el Monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, Jesús les advirtió a los discípulos que habría una deserción generalizada, y este es el tema, una deserción generalizada por parte de ellos hacia su persona. A la traición de uno de los suyos ahora se añadiría la deserción del resto y la negación de uno de sus más cercanos. Pedro era uno de los más íntimos del Señor Jesucristo, lo vemos siempre. Pedro, Juan y Jacobo estaban muy cerca de Jesús. Él los tomó y los escogió para que fueran al monte de la transfiguración, ¿recuerda? Él los escogió y los tomó para que fueran posteriormente con él al huerto de Getsemaní a orar con él. Y uno de ellos, es Pedro precisamente, le iba a negar más adelante. Y el Señor Jesucristo le da esta triste, muy triste, profundamente triste noticia a los discípulos en los versículos que son nuestro texto para el día de hoy. Vamos a ver varias cosas aquí. En los eventos es una narración, ¿cierto?, de los hechos, y en consecuencia vamos a tomar esto naturalmente, esta narración, y vamos a ir profundizando un poco y aplicando también la enseñanza que se deriva de este hecho histórico. Lo primero que vamos a ver es la deserción anticipada. Porque aquí todavía no se produce la deserción, pero aquí el Señor está anunciando, está anticipando lo que iba a ocurrir. Versículos 31 y 32. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Noten la primera frase. Dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Veamos cada una de las partes de la frase, donde Jesús anticipa lo que harían los discípulos cuando Él fuera arrestado. Primero, Jesús habla de una deserción generalizada, todos. ¿Se fijan cómo empieza el versículo? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, absolutamente todos, no hay excepción, todos ustedes se escandalizarán de mí. Todos ustedes arrancarán, todos ustedes desertarán. Eso es lo que estaba diciendo. Ninguno de ellos permanecería fiel, absolutamente ninguno. Todos aquellos que vieron, y esto es lo extraordinario, que vieron, escucharon y fueron testigos presenciales del amor, la gracia, la misericordia, el poder, la autoridad, la sabiduría, la justicia, la santidad de Jesús, todos aquellos que habían visto de tan cerca a Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas más profundas. El mejor maestro del mundo no es nada delante del Señor Jesucristo. Ellos tenían una relación cercana con el Señor Jesucristo. Estaban permanentemente escuchándolo, estaban viendo cómo Él trataba compasivamente a la gente, incluso a la gente que ellos querían rechazar. ¿Recuerdan al ciego o al ciego de nacimiento, Bartimeo, cuando gritaba junto a otro: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros? Y los discípulos dijeron: ya, basta, dejen de gritar, seguramente enojados. Y el Señor Jesucristo volvió y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que me abra los ojos. Y le abrió los ojos, que le diera vista. Ellos vieron la compasión del Señor Jesucristo en una forma no teórica, sino palpable, visible, personalizada. Sin embargo, estas mismas personas lo abandonarían en su hora más difícil. Ninguno de ellos estaría exento de este acto de lealtad. Ninguno permanecería fiel al Señor. Y esto es lo que recalca el Señor con esta frase: todos, absolutamente todos. Y ahí también estaba incluido Pedro, Todos ustedes
se escandalizarán de mí. Esto es lo segundo. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Comentando esta palabra, Richard Lenski, esta palabra escandalizaréis, el expositor luterano dice lo siguiente: la idea del verbo escandalicete es la de una vara torcida. Miren qué interesante, la de una vara torcida a la que se le ata una carnada y por la que salta la trampa. Así que aquella noche la trampa atraparía a todos los discípulos. Serían atrapados por lo que le pasaría a Jesús. Aquello les afectaría completamente. Los discípulos no fueron ofendidos a causa de Jesús, ni en Jesús ni por nada que él hizo aquella noche. Ellos fueron simplemente atrapados y abrumados por lo que le pasó a Jesús, es decir, su súbito arresto y juicio. Por tanto, la palabra escandalizo en ese sentido, escandalizar, es de la cual deriva nuestra palabra escándalo, y implica un tropiezo, una trampa, un obstáculo. El obstáculo que los discípulos se encontrarían en el camino sería demasiado para ellos, eso es lo que estaba diciendo Jesús, y les sería imposible permanecer fiel a Él. El temor ahogaría su lealtad. El arresto de Jesús, su juicio y condena sería demasiado para los discípulos. Nosotros no podemos con esto. Jesús le había dicho que tenía que ser arrestado. Jesús le había dicho que tenía que morir en la cruz. Jesús le había contado todo eso. Le había dicho en 3 ocasiones que esto iba a ocurrir. De hecho, la última vez que lo dijo, le dijo 2 días después. Ocurriría. Pero ellos pasaron por alto todo lo que Jesús le había dicho. Y por supuesto, también no entendían de que efectivamente lo que Jesús estaba afirmando aquí iba a ocurrir. En tercer lugar, le dice esta noche. No en unos días más, no en unos meses más, sino esta misma noche. La deserción de los discípulos no sería un evento en un futuro lejano. Sería esa misma noche, solo unas horas después de lo que Jesús le estaba diciendo en este momento. Jesús ya había anticipado su muerte y resurrección en varias ocasiones, en cada una de las cuales los discípulos no habían prestado atención. La última ocasión en que lo hizo, como dije hace un momento, dijo que serían hace 2 días, o 2 días después, perdón, en capítulo 26, versículo 1, en el versículo 2 específicamente. Ahora les dice que ellos le abandonarían esa misma noche, pero al igual que las veces anteriores en que ellos no habían entendido que hablaba de su muerte y que su muerte era inminente, ellos tampoco entendieron de qué se trataba. Todavía tenían una venda en sus ojos, no podían ver con claridad. Pero esto muestra, ¿saben qué cosa? Algo muy interesante, cómo el Señor Jesucristo conoce el corazón de los hombres. Absolutamente. El Señor conocía, no solo por cercanía a sus discípulos, sino que conoce a todo ser humano aquí en esta tierra. A Jesús no se le puede engañar. Nuestras afirmaciones de lealtad y fidelidad al Señor no asombran al Señor Jesucristo, porque Él conoce nuestro corazón. Él no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón del ser humano. Sabe exactamente cómo reaccionaríamos ante cualquier circunstancia. Jesús lo sabe con anticipación. Allí estamos hablando, obviamente, de su omnisciencia. Sabía que sus discípulos le abandonarían. Y que, sin embargo, al anunciar de antemano su deserción, ellos le negarían, tal como ocurrió. Es decir, el Señor sabía que anticipar, advertir que ellos les iban a negar y se iban a apartar de Él, no iba a hacer reaccionar a los discípulos. Jesús sabía eso. Sabía que sus corazones iban a seguir siendo insensibles frente a esa realidad. Sin embargo, lo declaró. Es más, Jesús sabía perfectamente cómo estaban en ese mismo momento preparando el arresto los líderes religiosos. Conocía cada acontecimiento que sucedería en torno a su vida, todas las cosas que se estaban dando. Es como, MacArthur creo que dice algo así, como que podíamos pensar en Jesús en una sala, ¿cierto?, de videos donde había una serie de acontecimientos y había que apretar un botón para que uno de ellos se desatara. Él sabía
qué cosas iban a pasar alrededor de él con anticipación. Nada sería accidental. Todo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Este obedece a un plan perfecto de Dios. Por esto es que sigue rumbo a la cruz. Él no iba a desviar su camino por el hecho de que sus discípulos le iban a desertar, iban a escapar, iban a dejarlo solo, lo iban a abandonar. Él no iba a cambiar sus planes y sus propósitos. Del mismo modo, el Señor Jesucristo no cambia sus planes y sus propósitos en el día de hoy en cada uno de nosotros, porque nosotros somos obedientes o desobedientes. Él no depende de nuestras circunstancias. Él seguirá adelante con su plan. Nosotros no actuamos así, ¿verdad? Nosotros actuamos según las circunstancias. Lo que determinan nuestro actuar es cómo estén dándose la situación a nuestro alrededor. En el caso de Jesús no es así. Más bien, cada acontecimiento en torno a su vida está bajo su propio control soberano. Eso es extraordinario. ¿Qué iba a pasar después? Bueno, se iban a reunir los líderes, o estaba pasando en ese momento, los líderes con Judas, y lo iban a entregar por 30 piezas de plata. Todo eso el Señor ya lo sabía. Los sucesos obedecen a su autoridad y cada cosa que ocurriría avanzaría al cumplimiento de su plan redentor. Jesús nunca fue víctima de las circunstancias. Esto es lo que estaba mostrando. Ustedes me van a abandonar. Eso se los anticipo. Ustedes me van a abandonar. Y estaba diciendo una verdad absoluta. No estaba diciendo, puede ser que ustedes me abandonen. Ustedes me van a abandonar. El control que tenía él era tremendo. Pero al mismo tiempo estaba descubriendo la realidad del corazón de los discípulos. Hermanos, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles nosotros, es donde tenemos que enfrentar situaciones de tal manera que digamos, bueno, o somos fieles al Señor, o agradamos a los hombres. Cuando estamos en situaciones de esa naturaleza, donde ser fiel al Señor implica un costo que tenemos que pagar, lo más probable es que el Señor ya conoce nuestra reacción en ese momento, donde nosotros muchas veces, no pocas veces, quizás mucho más de la que la quisiéramos reconocer, damos una vuelta, hacemos un giro. Y también como estos discípulos, abandonamos circunstancialmente al Señor. El Señor Jesucristo avanza y dice, esto que yo les estoy diciendo no es otra cosa que el cumplimiento de lo que ya está establecido. Noten el versículo 31. Porque escrito está. Escrito está. Y en el original eso implica, es algo que se va a cumplir absolutamente. Ese es el sentido. Está escrito, está determinado, está definido y así tiene que ser. Así va a ocurrir. Y anuncia, con una cita del Antiguo Testamento, mejor dicho, refuerza lo que acaba de decir. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 26, capítulo 26, versículo 31. El pasaje citado por el Señor Jesucristo es Zacarías 13:7, donde dice literalmente lo siguiente. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Así dice todo el texto. Jesús toma una parte del texto nada más y lo aplica a su situación específica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo? El pastor, el hombre compañero mío, MacArthur explica de la siguiente manera. Dice, el hombre compañero mío podría traducirse el hombre poderoso de mi unión o el hombre poderoso igual a mí. ¿Y quién está hablando en el texto de Zacarías? Dios. Es contra este divino pastor compañero que Dios ordenó que la espada golpeara. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Es decir, Dios estaba diciendo, yo voy a herir al pastor y entonces las ovejas serán dispersadas. Pero el pastor al mismo tiempo es un compañero mío. Es decir, es un igual a mí.
Pero eso ninguno de nosotros lo podría entender, ni los discípulos aplicar precisamente a esas circunstancias, si no fuera que Jesús sacó el velo de esa profecía para hacernos entender que así era. Merrill Unger, quien por muchos años fuera profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, escribió lo siguiente. Dice: el hombre compañero mío es una indiscutible referencia a la deidad del que había de venir, el pastor del Señor, y las expresiones usadas son extremadamente significativas. El Mesías es designado como mi pastor, es decir, el pastor del Señor, para establecer la relación que sostiene con Dios, el Padre, en el plan de redención. Aún más sorprendente es la designación, el hombre compañero mío, es decir, un ser humano estrechamente unido a mí. Como decíamos recién, uno que se parece a mí, uno que es como yo. El uso de esta profecía es interesante porque lo que está afirmando categóricamente que lo que iba a pasar un poco tiempo después, unas horas después de que el Señor Jesucristo hiciera este anuncio difícil para los discípulos, y para él seguramente también, tenía que ver con el cumplimiento perfecto de algo que Dios había establecido. Escrito está, es decir, obedece a un plan. No es un accidente, no es accidental, no es circunstancial, es algo que así tiene que ser. Así tiene que ocurrir. Esto indica con toda claridad que Jesús estaba en control absoluto de todo lo que estaba pasando. Que toda la Escritura debe cumplirse plenamente. Que todas las cosas que suceden o sucederán obedecen al plan perfecto de Dios. Que nada es al azar, que este mundo no está al azar. Como dice la evolución, que no por el azar llegó todo a ser lo que es, sino que hay un plan, hay una forma de guiar todas las cosas a un cumplimiento perfecto. Todo esto está implícito en esta cita que el Señor hace de Zacarías. Como hemos señalado repetidas veces en estos estudios bíblicos, Dios el Padre entregó, Romanos capítulo 8, versículo 32, lo afirma así, a su propio Hijo para que muriese en la cruz. Isaías lo dijo en capítulo 53, 10. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La espada de la que habla allí es la espada guiada en la mano de Dios para herir al pastor. Es decir, Dios mismo, el Padre, sería el que descargaría su justa ira contra su Hijo. Alguien hizo la observación, el sujeto del verbo heriré es Jehová. Él es el sujeto. El texto dice realmente, yo Jehová heriré al pastor. Es decir, Dios asume la responsabilidad directa por la muerte del Mesías. Yo heriré al pastor. Dios es el que lo hace. Porque el plan es de Dios. Porque la víctima es el Cordero de Dios. Porque el sacrificio, que el único que podía satisfacer la justa ira de Dios y la justicia perfecta de Dios, era un sacrificio de su propio Hijo. Porque la única forma en que Dios pudiese perdonar a pecadores perdidos como nosotros era a través de un sacrificio perfecto. Y no podría ser perfecto si no fuera su propio Hijo. El único que podía resistir la justa ira del Padre y levantarse entre los muertos era su propio Hijo. Entonces, Jesús está diciendo eso. Miren, ustedes me van a abandonar, pero al mismo tiempo le está diciendo, pero es el cumplimiento de algo que ya mi Padre había establecido en su plan perfecto. Yo voy rumbo a la cruz y voy a seguir rumbo a la cruz aunque ustedes me abandonen porque el Padre había establecido este plan y yo lo voy a cumplir. ¿Notan todas las implicancias que esto tiene? ¿Notan que cuando hablamos de la cruz como el centro de la iglesia no estamos hablando de un eslogan, estamos hablando de una realidad? Porque obviamente si Cristo no es el centro y la cruz no es el centro de la iglesia, entonces no es iglesia. Si no giramos en torno al Evangelio, entonces no somos iglesia, porque el Evangelio es todo. Jesús estaba yendo a la cruz y estaba diciendo, no importa lo que suceda, aunque ustedes me abandonen, yo voy a seguir, porque eso está establecido por el Padre. Aún el abandono de ustedes está dentro de los planes del Padre. Es tiempo de hacer una pequeña pausa y reflexionar, aplicar un poquito todo esto. Todos se escandalizarán de mí esta noche. Hermanos,
Jesús conoce perfectamente nuestra debilidad. Él sabe quiénes somos. Somos frágiles y nunca llegaremos a conocer nuestro propio corazón como el Señor sí lo conoce. Nosotros creemos que somos fuertes, que nuestra fe es firme, que nuestras convicciones son profundas, que nada ni nadie nos moverá de nuestra firmeza, pero la realidad es totalmente distinta. Es totalmente distinta. Somos seres dependientes. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podemos hacer. Nunca seremos suficientemente fuertes nosotros mismos, nunca. Necesitamos desesperadamente al Señor Jesucristo todos los días, en cada instante de nuestra vida. Mientras estamos con el resto de los creyentes, aquí, por ejemplo, parece que nada nos va a afectar, ¿verdad? Parece que el pecado está lejos, parece que no tenemos posibilidades de caer. No, nosotros vamos a seguir al Señor Jesucristo siempre. Pero basta una circunstancia adversa, una sola, e inmediatamente fallecemos. Nuestra fe parece tambalear como un edificio en un terremoto. Un poquito que ocurra algo que no está en nuestro control, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente flaqueamos. Y Jesús sabía eso, y Jesús al escoger a sus discípulos sabía que eran así, y Jesús al escogernos a nosotros para salvación sabía que nosotros éramos así, ¿no es verdad? No hay diferencia. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de un camino de felicidad y satisfacción permanente. La vida cristiana es una lucha, como hemos dicho muchas veces. Estamos no en un jardín de infantes, sino en un campo de batalla. Y obviamente nosotros en nosotros mismos somos débiles, frágiles, no somos capaces. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, esto es lo que va a pasar con ustedes. Pero una cosa interesante, Jesús no lo está acusando, sino que le está diciendo, ustedes son débiles. Tienen que entender esto. Miren lo que sigue a continuación. Esto queda de manifiesto más adelante. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. En la medida en que nos centramos en el texto, pensando en quién es el principal el principal personaje del texto, nos damos cuenta que no son los discípulos, sino es Jesús, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, por contraste, vamos viendo nuestra propia necesidad. Conocemos más y mejor a nuestro glorioso Salvador, somos más expuestos a la verdad de nuestra debilidad, y por medio de la reacción de los discípulos, nos damos cuenta que también nosotros nos identificamos con ellos. Uno dice, ¿cómo puede ser si ellos vieron a Jesús hacer todo esto? Nosotros nunca lo hemos visto y nosotros creemos en Él. Nosotros pensamos que somos mejores que los discípulos de alguna manera. Pero cuando nos comparamos internamente y nos damos cuenta que nuestro corazón es tan débil y tan voluble como el de los discípulos, nos identificamos con ellos. En el grupo íntimo de Jesús había un solo traidor, pero muchos desertores. La historia de los 11 que abandonarían al Señor quedó consignada para llamar la atención a cada uno de nosotros para que vivamos dependientes de la gracia y el poder de Dios y nunca de nuestra fuerza. Esa es la razón por la cual quedó consignada en la historia. Además del hecho de que Jesús iba acercándose a la cruz, nos quedó allí para que nosotros nunca dependamos de nosotros. Nunca. Sino de la gracia y el poder de Dios. Debemos velar y orar para no entrar en tentación. Eso le va a decir más adelante. Recuerden en el huerto de Getsemaní a los 3 que llevó consigo para orar. No sea que también encontremos en el grupo nuestro desertores, como había desertores entre sus discípulos. Tratemos de pensar en las circunstancias, cómo los discípulos recibieron esto. No era algo fácil. Podemos imaginar el ceño fruncido diciendo, ¿pero qué estás diciendo, Jesús? ¿Cómo se te ocurre? Recién acabas de decir que uno de nosotros va a ser el traidor y ahora más encima nos das el golpe de gracia con esto.
Aún no se recuperaban de la impresión con la primera declaración, cuando Jesús hace este segundo anuncio negativo de que todos, ellos sin excepción, abandonarían al Señor. Pero Jesús, sabiendo eso, y aquí entramos otra vez a descubrir el corazón del Señor Jesucristo. Miren lo que enseguida les dice en el versículo siguiente. Pero, estos son los peros de Dios, los peros maravillosos. La situación que acaba de presentar es una situación terrible, triste. Los amigos más íntimos lo iban a dejar solo, lo iban a abandonar, iban a desertar, iban a ser infieles, no iban a seguir siendo leales a Él. Pero Jesús, ante la reacción de los discípulos, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren, el Señor Jesucristo no les dice, todos ustedes me van a abandonar. Y eso significa que son unos mal agradecidos. Eso significa que su fe no sirve para nada. Eso significa que ustedes ni siquiera creen realmente en mí. No les dice eso, ¿cierto? No. Esta frase que enseguida les dice, empieza con un pero, con un contraste. Es decir, todo malo en el versículo 31, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esta segunda declaración anima a los discípulos y los llena de esperanza. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¡Cuánta compasión del Señor! Esta frase afirma la certeza de la resurrección de Jesús. Su muerte no sería un fin, sino un medio para lograr su propósito. Pero resucitaré, no se preocupen. Él tenía el control sobre las circunstancias que rodeaban su vida. Tiene también el control sobre la vida y la muerte. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice en Apocalipsis. Él tiene el control sobre la muerte y sobre la vida. Y él, el autor de la vida, como lo denomina Pedro en su segunda predicación, ahí en el libro de los Hechos, se iba a levantar de entre los muertos. Pero después que haya resucitado, fíjense lo que les dice. El versículo además debió ser un bálsamo para los discípulos, puesto que contiene indirectamente una profecía de que se volverían a reunir con Él. Diciendo con ello que la angustia, la desazón, la confusión que estaban experimentando en ese momento, la confusión de su mente, de sus corazones, sería superada por el reencuentro con el Señor resucitado. Eso era tremendo. Esas eran palabras de aliento. Dice, ustedes me van a abandonar, pero no se preocupen, yo nunca los voy a abandonar. Eso es lo que le estaba diciendo. Ustedes me van a dejar solo en el momento más crucial de mi vida, pero yo voy a levantarme entre los muertos. ¿Y saben lo que voy a hacer? Me voy a reunir con ustedes. ¿No es compasión eso? ¿No es amor incondicional? Jesús no dice, si tú me amas y me sigues, yo te amo y estoy contigo. No dice eso. Nunca. No, incondicionalmente viene y se entrega por nosotros en la cruz, muere, resucita poderosamente, envía su Espíritu y aplica su palabra, su Evangelio al corazón nuestro, nos transforma y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun cuando nosotros somos débiles, aun cuando somos frágiles, aun cuando caemos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando no lo seguimos de cerca como debiésemos seguirlo, aunque nuestra pasión por Él no es tanta, el Señor nos sigue amando. Las palabras de Jesús llegaban en un momento difíciles, pero anunciaban tiempos mejores. No se preocupen. Es notable que en las palabras de Jesús no se aprecia amargura ni resentimiento con sus débiles discípulos, sino por el contrario, compasión y una paciencia extrema. Esta es una de las cosas que a mí más me abruma siempre cuando pienso en la paciencia que Jesús tiene conmigo. No sé si se han puesto a pensar en eso. ¿Cuántas veces le fallamos y es el Dios de otra oportunidad? Una más. Y no se cansa nunca con nosotros. No hay palabras de reproche, sino de ánimo. Viene la noche más oscura de la muerte y el terror. Pero enseguida vendrá la mañana más gloriosa, con la resurrección y el reencuentro con aquellos a quienes había amado desde la eternidad.
La aparente derrota dejará el lugar a la más bendita victoria. Las tinieblas se están pasando para dar paso a la luz más resplandeciente. Eso es lo que Jesús dice. Por eso el pero que hace contraste. Que Jesús conozca completamente nuestro corazón hace que bajemos nuestro rostro avergonzados por nuestra débil fe y frágil lealtad. ¿Verdad? Que Él conozca perfectamente nuestro corazón. Él sepa si estamos atentos a lo que Él nos está diciendo o no. Él sepa si estamos amándolo con todas las fuerzas o no. Él conozca realmente si cuando estamos cantando de la boca para afuera o de nuestro corazón. Que Él sepa claramente cuáles son los sentimientos que tenemos con respecto a otras personas, duros a veces. Que Él conozca todo eso nos avergüenza. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero a mí al menos me avergüenza. Al mirar mi propio corazón, ver hacia adentro, decir, qué increíble. ¿Cómo soy? Pero, y esto es extraordinario, al mismo tiempo, saber que a pesar de conocer todo lo que somos, hasta lo más recóndito de los pensamientos e intenciones de nuestro corazón, e incluso saber que podemos abandonarlo circunstancialmente y que le somos desleales muchas veces, nos sigue amando. Y lo hará hasta el fin. Eso es motivo de gran gozo, de una infinita gratitud a Cristo. Señor, ¿cómo pudiste seguir amando a sus discípulos? Tú mismo le anunciaste que te iban a dejar. Y posteriormente se cumplió perfectamente lo que el Señor Jesucristo anticipó. ¿Cómo seguiste amando a sus discípulos? Y luego no le hace ningún reproche cuando lo vemos finalmente. Cuando está en el capítulo 28 de Mateo, ¿cierto? Cuando ya ha resucitado y precisamente va a Galilea y los espera en Galilea, no le hace ningún reproche. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay reproche alguno. Esa es la deserción anticipada. Lo segundo es la reacción de los discípulos, la deserción negada, versículos 33 y 35. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No era solo Pedro, eran todos los discípulos. Observen estas dos frases. Una de Jesús, otra de Pedro. Jesús dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro responde, yo nunca te abandonaré. Yo nunca me escandalizaré de ti. Jamás, ese nunca es una negación enfática. Pedro dice, yo, no, jamás, nunca, Señor. ¿Qué es lo que significa eso? Que Pedro está contradiciendo a Jesús directamente. Pedro afirma de manera enfática que su lealtad permanecerá incólume. Él va a permanecer firme. Nosotros tendemos a culpar a Pedro de arrogancia muchas veces. Pero en realidad sus palabras apreciamos sinceridad más que arrogancia. Pedro dice, yo amo a Cristo, y sí, lo amaba, ¿verdad? Y por eso entonces, en su carácter, ¿verdad?, impulsivo, él inmediatamente salta y dice, no, Señor, yo jamás te negaré. Pero Pedro todavía ignoraba muchas cosas. Y lo que más ignoraba es la debilidad de su propio corazón. Noten cómo Pedro pasa por alto el anuncio del Señor, que resucitaría y se reuniría nuevamente con ellos. Es lo que aparece en el versículo 32, cuando Jesús le dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Pedro ni siquiera lo escuchó. Él todavía está respondiendo en función del versículo 31, que lo dejó impactado.
Él solo se concentra en la primera parte del anuncio, la deserción, y declara, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque sincero en sus afectos, estaba sinceramente equivocado, puesto que hace tres cosas producto de su reacción irreflexiva. Notemos, tres cosas. Son muy claras en el texto. Primero, contradice al Señor, directamente. Todos se escandalizarán, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te abandonen, está diciendo Pedro en otras palabras, yo jamás lo haré. Estaba Pedro poniendo en duda la veracidad de la declaración de Jesús. El que estaba delante de él era la verdad encarnada. Lo que estaba diciendo Jesús no era lo que podría pasar. Jesús no dice, puede que ustedes me abandonen, no dice eso. Jesús es enfático diciendo, esto es lo que sucederá. Pedro estaba poniendo en duda la veracidad de la declaración de Jesús. Él es veraz, y como Pablo dirá a los romanos, y todo hombre mentiroso. Pero Pedro estaba dando vuelta a las cosas. Un hombre falible ponía en duda la declaración del hombre infalible. ¿Qué se parece esto a cuando nosotros ponemos en duda la palabra de Dios? La infalible palabra de Dios nosotros la ponemos en duda porque nosotros creemos que tenemos algo mejor. Pedro trataba de arreglar de alguna manera, Señor, esto no puede decirlo, ¿cómo va a decir eso? Yo jamás lo hago. Jamás te voy a abandonar. Pedro estaba diciendo, no, es que tú, en otras palabras, no me conoces lo suficiente. Yo sí soy fiel y voy a ser fiel hasta el final. No es sano, no es bueno contradecir a Jesús, ni contradecir su palabra. Segundo, Pedro confía en su propia fuerza. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto es antes de la escena que tenemos acá. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. O sea, le está diciendo, yo estoy intercediendo por ti delante de mi Padre para que permanezcas firme. Y miren la respuesta de Pedro. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Ven? ¿Dónde estaba su confianza? En sí mismo. Su confianza estaba en sí mismo. Yo soy suficiente, yo soy capaz. Mi fe es firme, es fuerte. Señor, yo soy leal a ti, siempre lo voy a hacer. Y Jesús le está diciendo, Pedro, entiende, tienes que depender de mí. Yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Pedro, depende de mí. Descansa en mi fuerza, en mi capacidad, no en ti mismo. Y él confía en sus propias fuerzas. En lugar de reconocer su necesidad y de expresar gratitud por la protección que el Señor le está ofreciendo al interceder por él delante del Padre, el discípulo dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuánta confianza tenía Pedro en sí mismo? ¿Cuánta confianza en sus propias capacidades? ¿Cuánta esperanza en sus débiles fuerzas? ¿Cuánto nos parecemos a Pedro, verdad? Señor, yo estoy bien así. William Barclay dice sobre Pedro, exceso de confianza en sí mismo. Sabía que amaba a Jesús. Eso no se ponía nunca en duda y creía que tenía fuerzas para resistir cualquier situación que surgiera. Se creía más fuerte de lo que Jesús le creía. Solo estaremos a salvo, dice, cuando sustituyamos la confianza que presume por la humildad que reconoce su debilidad y que depende no de sí mismo, sino de la ayuda de Cristo. Yo he dicho en estas últimas exposiciones de Colosenses, recuerdan que la oración es precisamente un reconocimiento de que no podemos en nosotros mismos. La oración es un reconocimiento de que nuestras fuerzas no son suficientes, nuestra capacidad no es suficiente, nuestra fe no es tan firme como creemos. Necesitamos desesperadamente de Jesús y la oración es la expresión de eso.
La oración dice, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Oramos porque reconocemos que no somos capaces, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Pero Señor, tú puedes, necesito tu ayuda. Eso es lo que tenía que haber dicho Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Y la verdad es que lo que tú dices, que mi fe va a fallar, seguramente fallará. Por eso necesito que tú intercedas por mí. No fue eso lo que ocurrió. Hermanos, no podemos presumir delante del Señor. Podemos presumir entre nosotros, porque ninguno de nosotros conoce el corazón de los demás. Pero delante de Dios no podemos presumir. Por mucho que creamos que somos fuertes y estamos firmes, el Señor conoce nuestra debilidad y basta una situación pequeñísima para poder darnos cuenta de aquello. En nosotros mismos somos cobardes, somos temerosos, somos impotentes, estamos a merced de las circunstancias que no podemos manejar. Muchas veces creemos que el amor y la devoción y la fidelidad a Cristo es tan grande que no podemos fallar. Debemos ser conscientes de nuestra debilidad siempre. Necesitamos vivir bajo esta premisa. Reconocer que somos pobres en espíritu y por tanto necesitamos de la gracia de Dios en todo momento. ¿Recuerdan una de las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu, en espíritu. Es decir, está diciendo, y esa palabra significa mendigo, literalmente uno que no tiene nada y que depende de lo que alguien le dé. El que extiende sus manos y pide que alguien tenga compasión de él. Así somos nosotros. Eso es lo que debemos reconocer. Señor, no podemos sin ti. No tengo nada. Si tú no estás conmigo, no tengo nada. No soy capaz ni suficiente para que mi vida cristiana se desarrolle correctamente. Por eso el primer y más importante paso en nuestra fortaleza espiritual es reconocer nuestra debilidad espiritual. Jesús nos enseña que no podemos confiar en nosotros mismos. Pablo entendió esto cuando escribe a los Corintios y cuando dijo que estuvo pasando por situaciones difíciles. En 2 Corintios 1:9, no tenemos el tiempo para leerlo, pero Pablo dice que cuando estuvieron pasando por situaciones difíciles, perdieron incluso la esperanza de conservar la vida. Y dice, pero que entendieron algo, que eso ocurrió para que no confiaran en sí mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En tercer lugar, Pedro afirma ser más fuerte que los otros discípulos. Esto siempre pasa con nosotros. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso que piensan ser mejores creyentes que otros? ¿Que pensamos estar más firmes que otros? Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, miren, aunque todos se escandalicen, estos 10 que están conmigo, aunque estos se escandalicen de ti, yo nunca, la negación es enfática, yo jamás, le está diciendo Pedro. El exceso de confianza en nosotros mismos nos lleva a mirar a los demás como proclives a caer. Ese puede caer, yo no. Ese puede ser infiel a ti, yo no. Ese sí. Yo creo que está a punto de caer, pero yo estoy firme. ¿Se fijan? ¿Cómo nos lleva a creer que somos más que los demás? Eso es un absurdo. Pero Jesús reafirma, y esto es lo tercero, la deserción reafirmada, versículo 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús personificó en Pedro el abandono del que había de ser objeto por parte de cada uno de los discípulos. De una manera directa se dirige a Pedro y le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Jesús no se impresiona con las determinaciones de fidelidad. Oh, Pedro, qué extraordinario, qué buen creyente eres tú. No, eso no lo asombra. No, él no es impresionable. Aún no es impresionable por el más grande de los santos que él conoce, porque él conoce su corazón. En otras palabras, Jesús le dice, mira Pedro, a pesar de lo que has dicho, escucha bien lo que te voy a decir, presta atención, de cierto, de seguro, esto va a ocurrir, Pedro.
Es seguro que hoy mismo me vas a negar, no una, sino 3 veces. Hoy mismo me vas a negar, Pedro. A pesar de lo que tú digas, a pesar de tu supuesta fortaleza, Pedro, me vas a negar. Los judíos dividían la noche en 4 partes. Tarde de 6 a 9, medianoche de 9 a 12, canto del gallo de 12 a 3 y mañana de 3 a 6. Estas eran las 4 partes, las vigilias de la noche, como le llamaban. El tercer periodo obtuvo su nombre del hecho de que los gallos empiezan a cantar casi al final de ese tiempo. Es decir, cerca de las 3 de la mañana. Y lo siguen haciendo periódicamente hasta después del amanecer. Esa misma noche, entre las 12 y las 3 de la mañana, ya acercándose a las 3 de la mañana, Pedro negaría a Jesús 3 veces antes que el gallo comenzara a cantar. De esta manera experimentaría en carne propia su propia debilidad. Lo vamos a ver quizás más adelante, pero es significativo. Cuando Pedro está calentándose con los otros, donde estaban inclusive los enemigos de Jesús, aquellos que eran los que estaban llamando para ser testigos falsos en el patio del sumo sacerdote, y pasa Jesús, llevan a Jesús de un momento a otro, pasa por el patio y mira a Pedro. Y solamente lo miró, y dice que cuando Pedro vio a Jesús, se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Esto, me negarás 3 veces. Y entonces lloró amargamente. Allí aprendió en carne propia que la autosuficiencia no sirve de nada, y eso es lo que tenemos que reconocer. La autosuficiencia no sirve de nada, lo único que hace es hacernos orgullosos, creyendo que lo tenemos todo, que somos buenos, que sabemos todo, que conocemos muchas cosas. Ahora que vamos a empezar con la Academia Teológica, hermanos, espero que no pase eso, sino todo lo contrario. Porque en la medida en que más conocemos al Señor, en que más conocimiento tenemos de su palabra, ¿saben lo que va ocurriendo como consecuencia lógica? Más pequeños vamos siendo, porque nos damos cuenta de que somos frágiles. Eso es verdad. Somos muy frágiles, no tenemos la capacidad de sostener nuestra fe. Hermanos, si el Señor nos dejara un momento, nos iríamos, nos destruiríamos a nosotros mismos. La gracia de la salvación es que no solo Él nos salva en un momento, sino nos preserva. Este es uno de los principios fundamentales de los reformadores, ¿verdad? Que es la preservación de los creyentes, o la preservación de los santos. El Señor no solo nos salva, sino nos preserva. Si no nos preservara, estaríamos perdidos. ¿Quién puede sostener su salvación por su propia fe? Necesitamos que el Señor nos preserve. Y por eso entonces lo que está diciendo aquí a los discípulos, y en Pedro lo personifica: Pedro, tú no tienes idea cómo es tu corazón. Yo lo conozco perfectamente y sé que tú no eres capaz. Pero no te preocupes, yo sí soy capaz. Y yo sí voy a resucitar de entre los muertos. Sí voy a vencer la muerte. Lo que tanto te atemoriza, yo la voy a vencer. ¿Y sabes qué, Pedro? Me voy a juntar contigo y con el resto de los apóstoles. Después nuevamente. Y no voy a hacer ningún reproche. Por el contrario, les voy a encargar la más solemne y extraordinaria comisión jamás encargada a hombre alguno: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Contarán con mi poder, con mi autoridad y con mi presencia. Hermanos, por eso seguimos adelante. Por eso la iglesia sigue en pie. Por eso la iglesia sigue avanzando. No es por nosotros, nunca. Sino es porque el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no avanza porque nosotros seamos buenos expositores de la palabra. La iglesia no avanza porque nosotros seamos grandes teólogos. La iglesia no avanza porque seamos grandes santos, sino que avanza porque Cristo la lleva adelante. Y nosotros dependemos de Él. Sin Él estamos perdidos. Que el Señor pueda ayudarnos. Termino con esta cita de William Barclay. No se puede discutir su falta, dice respecto a Pedro.
exceso de confianza en sí mismo. Sabía que amaba a Jesús. Eso no se podía poner nunca en duda. Pero dependía de su propia debilidad. Se afirmó en su propia debilidad. Y por eso no fue capaz de vencer en ese momento. Tuvo una derrota, pero después él y todos los discípulos una gran victoria. Cuando el Espíritu Santo en Pentecostés viene sobre ellos, y Pedro mismo, este mismo Pedro se levanta y delante de aquellos que habían dicho a Cristo que lo crucificaran, delante de los mismos que habían puesto a Jesús en la cruz, Pedro predicó el Evangelio. Y 3.000 personas llegaron al conocimiento de Cristo. Eso es lo que Dios hace con hombres débiles. Necesitamos reconocer nuestra debilidad. Y allí el Señor, como lo dijo claramente Pablo, se fortalece en nuestra debilidad. Padre, gracias por darnos, Señor, tu gloriosa palabra. Nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Y Padre, por favor, ayúdanos a recordarlo todo el tiempo. Que no sea momentáneamente que lo recordemos nomás, sino siempre. No somos suficientes. Te necesitamos desesperadamente todos los días de nuestra vida. Señor, ayúdanos, por favor. Danos de tu gracia. Y enséñanos a depender precisamente de eso, de tu gracia, de tu poder y de tu presencia en nosotros. Bendice a mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.